Vivimos en una época muy extraña, en un momento que quedará escrito en los libros de historia de la humanidad, pues desde que muchas personas en el mundo dejaron de salir de sus casas, comenzaron a ocurrir fenómenos muy extraños en el mundo. Avistamientos de animales salvajes en zonas urbanas, purificación de cielos y mares, incremento considerable de avistamientos ovni en el mundo, pero, sobre todo, aumento de casos extraños y misteriosos desde inicios de abril. Aunado a todo esto, hace algunos días la CIA avisó a través de su cuenta de Twitter que liberó un grupo de expedientes anteriormente clasificados a través de su portal oficial, por motivos relacionados a la cuarentena, pues, de hecho, se trató de un incentivo para que las personas no salieran de sus casas y, en cambio, se pusieran a investigar y a leer esa información tan valiosa. El organismo agrupó estos archivos revelados en aptos para creyentes y otros aptos para escépticos. Los que son aptos para creyentes contienen algunos casos que no pudieron ser desmentidos o que hasta el día de hoy no cuentan con una explicación, y los aptos para escépticos tienen registros de conferencias y un enfoque un poco más científico, así como los protocolos a seguir en estas investigaciones. También hay algunos datos en los que se evalúa cómo verificar si un caso es creíble o un caso es falso o tentativamente falso, y se habla sobre todo de factores psicológicos, perceptivos y también un tanto más sociales, y cómo algunas personas a veces inventan estos avistamientos para jugar una broma. Y en este segmento te explicaré de una manera muy breve qué hay en cada uno de los documentos, ya que son tan extensos que sería imposible abordar todos los detalles. Simplemente será para que te des una idea de qué hay en cada uno. Si quieres revisarlo con detalles, te dejaré los links en la descripción. Sin embargo, te advierto que están en inglés y lamentablemente aún no hay una versión traducida. Sin más por el momento, disfruta de este video. Lo que estás viendo a continuación es un archivo oficial del gobierno de los Estados Unidos, que hace apenas una semana no podrías haber leído por ningún motivo. En este, existe información inédita para civiles como nosotros, relacionada al fenómeno OVNI y al desempeño de la CIA dentro del área. En otras palabras, quiero que sepas que lo que se encuentra escrito en estos archivos ha sido alimento de teorías conspirativas por muchos años. Es histórico que se hayan liberado, y somos afortunados de tener información tan importante al alcance de un clic. La liberación consta de 10 archivos, 5 dedicados a personas creyentes del fenómeno OVNI y 5 restantes dedicadas a escépticos del mismo, todos pertenecientes a la segunda mitad del siglo XX, la época dorada de la investigación extraterrestre. Dentro del grupo dedicado a creyentes se encuentra un archivo que reúne información valiosa sobre avistamientos de ovnis en el este de Alemania en 1952, y reúne informes de oficiales y el testimonio de ciudadanos, como el de Oskar Linke, un hombre de 46 años, que avistó una especie de platillo volando por la zona boscosa de Alemania del Este, mientras iba a bordo de una motocicleta, junto a su hija Gabriela, de 11 años. El objeto
medía aproximadamente 15 metros de diámetro. En un principio, Gabriela le señaló, pero él no volteó, ya que se encontraba con la mirada fija en la carretera, además de que creía que su hija solamente estaba observando un venado o algo similar. Lo escalofriante de este archivo es que relata también la presencia de dos seres extraterrestres. Así es. Se dice que estos testigos observaron a dos sujetos de un tamaño disminuido, los cuales parecían estar hechos de metal. El objeto parecía una especie de sartén y se estacionó, por así decirlo. Los hombres se encontraban dando vueltas alrededor de él y finalmente despegaron y se fueron de ahí. Cuando revisaron el área, personas del gobierno descubrieron que había una serie de huellas y marcas en el suelo. El segundo documento es una especie de minuta o bitácora sobre una reunión que se llevó a cabo entre científicos de la CIA. No se utilizan nombres reales, o al menos no lo sabemos con exactitud, pero se refiere a los asistentes con una especie de apellidos, y de hecho, se deja en claro que un tal Mr. Steele es el líder de la reunión y también del organismo que se creó en ella. Así pues, se menciona que en esta reunión se creó el organismo ATIC, una especie de subdivisión de la CIA enfocada en analizar y estudiar el fenómeno OVNI, y de hecho, todos los organismos de mayor jerarquía e importancia dentro del país de Estados Unidos tendría que darles la información en cuanto la tuvieran, y de hecho, todos les rendirían cuentas, algo bastante interesante. Pero lo más interesante es que ellos tenían el derecho de entablar relación con seres extraterrestres en caso de que la Tierra tuviera contacto con ellos. De igual manera, se menciona en reiteradas ocasiones que este documento es de estricto uso para científicos y que de hecho era extremadamente secreto. Esto, dentro de nuestro contexto actual, es un tanto irónico. El tercero reúne información sobre avistamientos de ovnis sobre España y el norte de África, también en el año de 1952. Posee el testimonio de Valentín García, un hombre español que vio un objeto alargado en el área urbana de Barcelona el 21 de mayo, así como el avistamiento de un objeto circular en Túnez y algunos más en Marruecos durante el mes de junio. De hecho, estos avistamientos en Marruecos son particularmente interesantes, ya que se menciona y describe que uno de los objetos emitía una luz verde intensa. Otro objeto, en otra fecha distinta, emitía gases y formaba una parábola en el cielo. Y el último de ellos tenía una especie de flamas blancas alrededor de él. El cuarto documento es una especie de evaluación de la CIA hacia ATIC. En el mismo, se menciona que 1000 de los 2000 casos enviados por parte de ATIC tienen una explicación veraz, como fenómenos meteorológicos y otros más. Pero la otra mitad no cuenta con explicaciones, y aunque hasta ese punto no podían afirmar un origen extraterrestre, tenían que continuar con investigaciones y de hecho se afirmaba que ATIC continuaría con funcionamiento dentro del gobierno de Estados Unidos y que de hecho se fortalecerían las hebras entre este organismo y la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Por último, se compartió otro caso, desarrollado en una mina de uranio en el Congo, el día 29 de marzo del mismo año. Varios habitantes del distrito de Elizabethville afirmaron haber visto dos discos, los cuales se movían rápidamente por el cielo,
y maniobraban de manera bastante agresiva. Estos realizaban movimientos en zigzag, tenían un color semejante al aluminio y también liberaban un sonido muy penetrante y bastante incómodo, parecido al zumbido de una avispa. Los documentos dedicados a escépticos contienen lo siguiente. El primero es un registro del panel científico asesor sobre objetos voladores no identificados de la CIA, desarrollado en 1953, y explica de manera certera la verdad sobre algunos avistamientos en Estados Unidos. Se menciona que es extraño que la mayoría de los registros no tuvieran audios disponibles. De igual manera, se atribuye a que bastantes casos eran totalmente falsos o también malinterpretaciones de sus testigos. Y hablando de esto, también informan que se pierde un tanto de veracidad, ya que la fuente de los avistamientos eran personas comunes y, de hecho, aquí recae todo lo esencial de este documento, pues mencionan que al no tener control de quién mandaba su reporte, esto provocaría que muchas personas cayeran víctimas de la histeria colectiva y que mandaran casos falsos. De igual manera, se atribuye que muchos de estos casos tienen un origen meteorológico o incluso magnético. Además, también se afirma que algunos pilotos han llegado a caer en la presión pública y para alimentar este tipo de mitos, mienten sobre su testimonio y en lugar de decir lo que realmente vieron, se empiezan a sugestionar y mencionan objetos que nunca estuvieron ahí. El segundo archivo es un memorándum de la Oficina sobre OVNIs de 1949. En él se mencionan algunas características de un documento mayor, el cual es desconocido. Entre estas características se menciona que una rápida lectura arroja datos que desmienten la actividad ovni en esa investigación. Sobre todo, se dice que estos fenómenos podrían tener un origen meteorológico o que incluso podrían ser globos o algo semejante. De igual manera, se aborda algo muy curioso, pues en una especie de gráfica se abordan todos los avistamientos que ocurrieron ese año y, curiosamente, todos se disparan en frecuencia durante el verano. De igual manera, se dice que es muy improbable que todos los objetos sean circulares, pero curiosamente, la mayoría de avistamientos arrojan que estos tienen esa forma geométrica. El tercero consiste en un memorándum de 1952 al director del área dedicada a ovnis de la CIA, en el que se enlistan factores esenciales a tomar en cuenta para la investigación ovni, sobre todo implicaciones que vulneran la seguridad aérea de Estados Unidos y otras consideraciones de índole psicológica y perceptual, así como recomendaciones para realizar una investigación ovni adecuada y sin sesgos. Se explicó que gran parte de los reportes fueron hechos por supuestos testigos, ciudadanos, que solo jugaron una broma o que creyeron ver algo que no era lo que percibieron. El cuarto archivo reúne los datos de la reunión del grupo de asesores de la OSI sobre ovnis en 1953 y contiene un análisis vasto sobre algunos casos famosos de la época en Estados Unidos. El panel de científicos dio 3 veredictos. El primero, que no existe evidencia de que la seguridad de Estados Unidos se encontrara bajo riesgo. La segunda, que no había evidencia disponible
que indicara la existencia de algún objeto extraño o procedente de otra parte del planeta. Y por último, que el fenómeno ovni no interesaba particularmente a la CIA. De hecho, no lo interesaba más que cualquier otro misterio relacionado al universo mismo. Por último, el quinto consiste en un memorándum para el registro de ovnis de 1952. El documento aborda la reunión a las 11 de la mañana de una persona desconocida, probablemente miembro del ATIC, con el Dr. Julius A. Stratton, vicepresidente ejecutivo del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y también con el Dr. Max Milinkan, director del CENIS. En esta plática se abordaron algunos temas relacionados con el fenómeno ovni, ya que estos doctores tenían un papel importante en cuanto a su veredicto. Sin embargo, estas personas se mantuvieron firmes en abordarlo desde una postura escéptica y científica. Como dato extra, muchas personas, tras haber leído estos 5 documentos para escépticos, afirmaron que no todos son muy veraces, porque de hecho son parte de los documentos que la CIA utilizó en su tiempo para ocultar casos relacionados al fenómeno ovni. Sí, estos documentos son los que utilizaron para hacerle creer a la gente que lo que vieron no era real, como por ejemplo algunos casos muy importantes donde se les dijo a las personas que lo que realmente vieron eran pájaros, luces de aviones u otras cosas similares. Todo con el fin de cubrirse las espaldas y de mantener todas sus investigaciones relacionadas a objetos voladores no identificados en un total secreto. Pero, ya sabes, eso te toca a ti, y ya será tu propia decisión creer si estos son reales o no, tanto los que están enfocados para escépticos como los que están enfocados para creyentes. La información es bastante y sería imposible abordarla toda en un video, pero te compartiré los links para que puedas leerlos y revisarlos con detalle en formato PDF, desde la comodidad de tu celular. Aunque te advierto que lamentablemente todos se encuentran en inglés y aún no existen traducciones. Pero espero que estos pequeños detalles te hayan sido de ayuda, ya que básicamente te traje los datos esenciales para descifrar y también para entender qué hay en cada uno de estos documentos, haciendo una clara seña a archivos sobre casos que aún el día de hoy no han sido resueltos y otros que en su tiempo fueron desmentidos. No cabe duda que la liberación de estos archivos es algo histórico para el mundo de la investigación OVNI. Como escuchaste anteriormente, se compartieron 5 archivos donde la CIA explicó y desmintió casos famosos del fenómeno, pero también otros 5 en los que se abordan avistamientos increíbles que nunca fueron desmentidos y que hasta el día de hoy no tienen explicación. Ahora bien, ¿qué opinas de todo esto? ¿Te impresiona toda esta información que, te recuerdo, es totalmente oficial? Y por último, te hago esta pregunta. ¿Por qué crees que desde que inició la cuarentena han ocurrido bastantes casos relacionados al mundo sobrenatural, pero específicamente a la investigación OVNI? ¿Por qué desde hace varias semanas los avistamientos sobre objetos voladores no identificados aumentaron de una manera dramática? ¿Por qué la CIA reveló específicamente
archivos relacionados a las investigaciones previas con ovnis? ¿Qué tiene que ver con todo esto? ¿Acaso nos estarán preparando para algo mucho más impresionante? Ya sabes que en casos como este, tú cuentas con el veredicto final. Sin embargo, me gustaría que te quedaras con esa pregunta en tu cabeza por un buen tiempo y que la tengas en mente cada vez que veas un nuevo video relacionado a ovnis. Y no sé, ponte a pensar. Y probablemente no tengamos la respuesta ante este cuestionamiento, pero tan solo ponte a pensar. ¿Por qué están aumentando los avistamientos ovnis? ¿Y por qué la CIA, entre una biblioteca grandísima de bastantes documentos interesantísimos, desclasificó específicamente los que tienen que ver con ovnis? Te dejo con esa gran duda, la cual yo tampoco sé, y nadie lo sabe. Probablemente nunca se descifre. Si este segmento fue de tu agrado, me ayudarías mucho dando like y compartiendo. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que hayas visto este video. Muchas gracias por tu atención.